meditación, esta catequesis parroquial que queremos llamar el amor y la ternura de Dios. Y empezar así, con una reflexión sobre el amor y la ternura de Dios. Quiero empezar con un cartel que hay en todos los monasterios carmelitas. Cuando uno entra al monasterio hay un cartel que dice esto: o no hablar o hablar de Dios, que en casa de Teresa esta ciencia se profesa. Es un cartel que desde que está el Carmelo, las carmelitas lo han puesto porque pareciera ser que era un dicho que decía Santa Teresa de Ávila, que es allí la que está en ese cuadro, ¿no? ¿Qué significa esto? Significa que hablar de Dios atrae la santidad, atrae el espíritu de santidad. Por eso ella, como vivían esas pobres monjas, vivían y viven en cuarentena, porque en cuarentena permanente, elegida, optada por la vocación a la clausura, la Santa Madre, que entendía mucho de psicología humana, entendía que de lo que hablemos se va nutriendo nuestro espíritu. Por un lado, es como dice Jesús, que de la abundancia del corazón habla la boca, pero también es cierto que lo que nosotros hablamos, de lo que hablamos, también dispone nuestro modo de ser. Por eso Santa Teresa y las carmelitas proponen esto, ¿no? En esta casa, o hablar de Dios o no hablar. En este momento nosotros queremos hablar de Dios en este rato, y luego hablar con Dios. Es que al finalizar la meditación vamos a invitar a los que quieran a quedarse a rezar el rosario. El miércoles pasado, ya cuando se estaban yendo casi todos, quedaban pocos, Germán, Luz y otras de las chicas sugirieron que podríamos rezar el rosario, nos quedamos rezando el rosario algunos. Entonces, hoy también, cuando termine la meditación, los que quieran, nos quedamos rezando el Santo Rosario. Bueno, queremos hablar de Dios en este rato. Quiero empezar con dos frases de Santa Teresita. Santa Teresita, Teresa de Lisieux, monja francesa, hija de Santa Teresa de Ávila, porque ella fue carmelita. Santa Teresa es española del siglo XVI, y Santa Teresita es francesa de fines del siglo XIX. Ella muere en 1897, a los 24 años. Y Santa Teresita, que es doctora de la Iglesia, luego hablaremos de eso, tiene estas dos frases. El corazón de Dios es más tierno que el corazón de las más tiernas de las madres, de la más tierna de las madres. Es decir, la ternura del corazón de Dios es inimaginable. Esta idea puede ser que nos cueste vivir, experimentar, pero nos resulta relativamente sencillo comprenderla. Nosotros podemos comprender que el amor de Dios es infinitamente tierno, que Dios nos ama mucho. Eso lo podemos. Quizás después no lo experimentamos así, quizás después experimentamos miedo, temor, cosas que nos alejan, pero por lo menos conceptualmente podemos entender. Ahora, la otra frase de Santa Teresita, en Dios solo hay amor y misericordia, esa frase ya es más difícil. Y lo difícil es el solo. En Dios solamente hay amor y misericordia. Bueno, no quiero ponerme metafísico, pero esta idea es una idea que es más difícil, pero supone la simpleza absoluta de Dios. Dios es un ser absolutamente simple. Es decir, nosotros no somos simples, pero no se trata de simpleza existencial. Nosotros somos seres compuestos, cuerpo y alma, los seres humanos, cuerpo y alma. Entonces no somos simples. Dios es simple, es
una sola cosa, por decir de alguna manera, ¿no? Entonces, esta simpleza de Dios significa, en la frase de Teresa, que en Dios no hay otra cosa que no sea amor y misericordia. Es más, amor y misericordia son dos palabras que describen una sola cosa, por decirlo de alguna manera, describen la naturaleza de Dios, amor y misericordia. Por eso, cuando la Biblia dice Dios es amor, cuando yo era chico en la catequesis, mi catequista me enseñó una canción que no me lo olvido más. Dios es amor, la Biblia lo dice. Dios es amor, San Pablo lo repite. Dios es amor, búscalo y verán, en el capítulo 4, versículo 8, primera de Juan. No me olvido más esa canción que la cantábamos de chiquitos en la catequesis, porque es como la expresión más corta que en la Escritura nos habla de quién es Dios. Dios es amor. Y entonces, estas palabras, amor y misericordia, nos vienen a describir cómo es ese amor de Dios. En la Sagrada Escritura, porque todo lo que sabemos de Dios, lo que podemos aprender de Dios está en la Sagrada Escritura. En la Sagrada Escritura, tal como la lee la Iglesia, leída en el seno de la Iglesia, porque es la Iglesia la que, de alguna manera, reconoce la voz de Dios. Cristo, cuando se va, dice, vayan y anuncien la palabra. Entonces la Iglesia tiene que reconocer la palabra. Por eso la Iglesia es la que reconoce dónde está la voz de Dios, cuáles son los libros que tienen inspiración divina. Entonces, en la Biblia encontramos todo. Vamos a hablar después, la segunda parte, sobre esto, ¿no? Sobre cómo es el amor que Dios nos tiene y cómo lo dice, cómo nos enseña la Biblia. Entonces, podemos encontrar ya en la Sagrada Escritura, sobre todo en el Antiguo Testamento, que hay como dos palabras que describen esta realidad amorosa de Dios. Gesed y Rahamín, que son dos palabras que significan entrañas, un amor de entraña, como de ternura, que expresan esa como una pasión de Dios, como un amor que lo lleva incluso a sufrir libremente por amor. Porque nosotros cuando amamos sufrimos, pero no es un sufrimiento libre. Si uno pudiera elegir, no sufre. Pero el amor y el sufrimiento en Dios es un sufrimiento que Él asume porque quiere, totalmente libre, y solamente para que nosotros dejemos de sufrir. Ese es el fin. Porque Él carga sobre sí nuestras debilidades, para que nosotros no tengamos el sufrimiento eterno, el sufrimiento. De hecho, nos pasa con cualquier persona que amamos. Cuando alguien que amamos está sufriendo, pensamos, me cambiaría de lugar, iría yo a sufrir ahí. Imagínense, si nosotros que somos malos pensamos así, Dios de hecho lo hizo y se hizo hombre para cargar sobre sí nuestro todo, para expresarnos así y por decir de alguna manera para convencernos de cuánto nos ama Dios. Entonces, este amor de Dios, esta ternura de Dios, esta misericordia de Dios, que ya desde el Antiguo Testamento muestra que ese amor que Él nos tiene rasgos de amor y ternura, se muestra ante su pueblo. Muchas veces en el Antiguo Testamento el pueblo es infiel, el pueblo de Israel. Pero ante esa infidelidad de Dios se ve un Dios que muestra sus entrañas maternas, porque esa es como la característica, si se quiere, del amor materno en un punto, ¿no? Y claro, tenemos muchas experiencias, las madres porque lo experimentan, pero nosotros, ¿cuántas veces vemos madres que claro, tienen una experiencia tan intensa o tan dolorosa? Qué sé yo, a mí me tocó alguna vez acompañar madres con hijos presos, o con
con mucho dolor, pero siempre allí presente. Justo, incluso me decía hace un tiempo alguien del servicio penitenciario, me decía que en general cuando los que no tienen ya quien los visite, los visita la madre. Cuando ya no está la madre no viene nadie más. Bueno, esa entraña materna se refleja muchas veces en la Sagrada Escritura, que quiere mostrarnos que el amor de Dios es un amor eterno. Bueno, y acá quiero hacer un pequeño paréntesis, porque a veces se dice que en el Antiguo Testamento se habla de que Dios es un Dios violento, castigador, malvado, que de golpe en el Nuevo Testamento se vuelve bueno, y se vuelve misericordioso, y se vuelve compasivo. Bueno, esto viene bien recordarlo. Esto no es posible, no es así. Porque Dios es eterno, Dios no cambia. Dice Santa Teresa en esa oración, nada te turbe. Dios no se muda. Entonces, Dios no cambia. El amor de Dios es siempre igual. Y después yo quiero mostrarles esto, les quiero probar cómo en el Antiguo Testamento está repleto el Antiguo Testamento de expresiones que nos muestran, que nos reflejan ese amor bueno de Dios. Tenemos un Dios que nos ama con ternura. Y como Dios es perfecto e infinito, nos ama con una ternura y una misericordia que son infinitos y perfectos. Es decir, el amor de Dios, la ternura de Dios es infinita. ¿Qué significa esto? Que no termina jamás. El amor tierno de Dios, la misericordia de Dios, no termina jamás. No depende la ternura de Dios de que nosotros hagamos bien las cosas. Dios no nos ama porque nosotros seamos buenos, sino porque Él es bueno. Y entonces, no depende que nosotros seamos buenos con Él, con el prójimo, que hagamos bien las cosas, que seamos personas correctas y nobles. Él quiere eso porque ese es el camino de la felicidad, pero no condiciona su amor a que seamos buenos. No, porque Él nos ama desde antes de la creación del mundo, como dice el Salmo. Desde siempre y por siempre tú eres Dios. Y Él nos ama de manera incondicional y perfecta. Si aborrecieras algo, no lo hubieras creado, dice el Salmo. Es decir, ¿qué significa esto? Cuando Dios me crea, Dios sabe todo y me crea, sabiendo mis debilidades, mis límites, mis pecados. Sin embargo, me crea, por lo tanto, me ama primero. Él nos amó primero. El amor de Dios es infinito y su ternura es infinita. Nunca pasa, no se termina. No es como podemos experimentar nosotros, qué sé yo, que alguien te puede decir, mirá que no te quiero más, le decimos a un chiquito. Si no te portas bien, no te quiero más. Dios no es así de ninguna manera, de ninguna manera. El amor tierno y misericordioso de Dios es infinito y por lo tanto es incondicional. Y por eso no hay pecado que pueda jamás separarme del amor de Dios. No hay situación que pueda separarme jamás del amor de Dios. Es decir, no hay pecado, por atroz que sea, que haga que Dios deje de amarme. Ni a los demonios Dios deja de amar. Porque como Dios es creador y la creación de Dios consiste en que nos ama. Y la creación de Dios no es un acto porque Dios no tiene tiempo, nosotros sí, pero Dios no, está por arriba del tiempo. Por eso cuando Dios crea y conserva lo que crea. ¿Se entiende? Es decir, cuando Dios, no es que Dios creó al mundo, Dios está creando el mundo. No es que Dios me creó a mí hace 20 años, cuando nací, no. Dios me crea permanentemente, todo el tiempo me está creando. Entonces, ese amor de Dios es incondicional. Nunca, jamás Dios podrá dejar de amarme. Jamás. La ternura de Dios es infinita. Pero además de infinita es perfecta. O sea, es infinita y perfecta. Y digo perfecta porque no parte de una carencia, de una inseguridad afectiva, de una necesidad de agradar o de necesitar a alguien. No es una ternura que parta de una debilidad. Uno que nos puede pasar a nosotros. La ternura humana a veces puede brotar de una inseguridad o de una necesidad de afecto o de una necesidad de que no se vaya alguien.
No siempre, pero a veces puede pasar. Bueno, en Dios jamás. En Dios la ternura siempre es fruto de su grandeza, de su libertad. Eso significa que es perfecta la ternura de Dios, es perfecta, perfecta. Entonces, ¿qué significa? Que nos ama porque quiere nuestro bien. La ternura de Dios es una ternura totalmente gratuita y generosa. Dios es tierno con nosotros de manera gratuita y generosa. Entonces, frente a eso, nosotros, ante ese misterio tan hermoso, nos maravillamos. Claro, pero yo ahora hago un pequeño paréntesis, porque puede ser que ahora alguien me diga, está bien, padre, pero entonces, ¿cómo puedo entender que tantas veces la Biblia habla de la ira de Dios, del castigo de Dios? ¿Cómo puede ser? Si Dios no se enoja, si Dios es con ternura infinita. Bueno, entramos en un problema, en un dilema. Bueno, lo que pasa es que la frase de Santa Teresita, en Dios solo hay amor y misericordia, nos tiene que hacer pensar. Porque por un lado decimos eso, pero la Biblia dice que Dios castiga a veces. Pero por otra parte dice que Dios, Santa Teresita dice que en Dios solo hay. Entonces, vamos a pensar, ¿son términos contrapuestos? Y vemos que no son contrapuestos. Lo que pasa es que muchas veces, más que cuando decimos la ira de Dios, más que reflejar una realidad desde Dios, lo que refleja es un modo de entender del ser humano. Del ser humano. Quiero detenerme un minuto en Santa Teresita. Santa Teresita fue declarada doctora de la Iglesia. ¿Qué significa que es doctora de la Iglesia? Significa que su doctrina es eminente y segura. Es una doctrina que la Iglesia, con toda su estructura, la Iglesia reconoce. Lo que dice esta mujer es doctrina cierta y segura. Tranquilamente se puede confiar en esto porque por eso es el declarar doctora de la Iglesia. Hacia el año 47, cuando se cumplían los 50 años de la muerte de Santa Teresita, un grupo de teólogos le presenta al Papa de entonces, al Papa Pío XII, le presenta el petitorio de hacer a Santa Teresita doctora de la Iglesia. El Papa Pío XII, muy devoto de Santa Teresita, de hecho conocía a su hermana, era muy, muy devoto. El Papa Pío XII le gustó la idea, pero dijo que no. Dijo, no hay mujeres doctoras de la Iglesia. Por lo tanto, no. Esto fue en el año 47, más o menos, cuando eran los 50 años de la muerte de Teresita. En el año 70, el Papa San Pablo VI declaró doctoras de la Iglesia a dos santas, Santa Catalina de Siena y Santa Teresa de Ávila. Entonces, entraron dos santas, dos mujeres a esa categoría de doctores de la Iglesia. En el año 97, cuando se cumplía el centenario, muchos episcopados del mundo, más de 100 episcopados de todo el mundo, le pidieron a San Juan Pablo II que declarara a Santa Teresita doctora de la Iglesia, y como el argumento que dieron en el año 47, no hay mujeres doctoras, ya no corría, perdió valor, el Papa San Juan Pablo II declara a Santa Teresita doctora de la Iglesia Universal. Son pocas, y creo que después fue agregada solamente Santa Hildegarda de Bingen, es doctora. Bueno, ¿qué significa esto? Significa que lo que ella dice es doctrina cierta y confiable. Y es doctora de la Iglesia con una captación espiritual del misterio, porque Santa Teresita no tiene el secundario en nuestros criterios, no terminó el secundario Santa Teresita. Ella estudió la primaria, más o menos, y a los 15 años entró de monja. O sea que leía seguramente porque tampoco es que había tanta lectura, se podía, pero ella tenía una captación interior. De hecho, al final de su vida ella dice que solo lee.
el Kempis y el Evangelio. Y el Evangelio en realidad no lee porque no tenía, sino que leía frases del Evangelio que ella iba copiando. Entonces, era todo lo que se alimentaba. La imitación de Cristo, que le decían el Kempis, es el librito clásico de la espiritualidad de la Edad Media, que ella lo tenía, y el Evangelio, es todo lo que ella leía. Sin embargo, su doctrina, lo que ella conoce de Dios, lo conoce de manera directa. Entonces, por eso que hay que confiar cuando ella nos dice, en Dios solo hay amor y misericordia. Y ahora quiero unir estas dos ideas. Entonces, cómo es que Dios castiga? ¿Cómo es que decimos que Dios, la ira de Dios? Bueno, se trata de un modo, de un modo de hablar. Es más un modo de entender del hombre cuando digo la ira de Dios. Eso habla de cómo yo lo entiendo, cómo el autor sagrado lo entiende, no más que de una realidad en sí misma. Cuando decimos Dios castiga, es lo que entiendo yo del actuar de Dios, pero debo entender siempre primero el amor infinito de Dios. Es análogo, por decirlo, a un niño que puede pensar que su mamá no lo quiere porque lo lleva a poner una vacuna. ¿Sí? Que piensa, mi mamá no me quiere, o me da de tomar este medicamento tan desagradable, o no me deja comer tal cosa, o me manda a dormir a esta hora, o me manda al colegio. Entonces, todas las cosas que van formando la estructura de la vida de un niño, y no puede decir, bueno, mi papá no me quiere, mi mamá no me quiere, porque me hacen hacer todas estas cosas. Es algo análogo así, digamos, a la desproporción que hay entre la bondad de Dios que quiere nuestro bien y mi manera de entenderlo. Entonces acá necesitamos crecer en la fe, porque nosotros podemos ser teólogos, podemos tener lecturas privilegiadas, conocer mucho, pero cuando nos pasa algo que no entendemos, naturalmente uno dice, pero ¿cómo? Es que Dios se olvidó de nosotros. Y les voy a contar una cosa que a mí me impresionó muchísimo. En el año 2006, abril del 2006, el Papa de entonces, que había asumido un año antes, el Papa Benedicto, en el año 2006 va a Alemania, a Polonia, y va a Auschwitz. A Polonia y al campo de concentración de Auschwitz. Bueno, un día gris, llovizna. El Papa solo entra por ese portón, ¿no?, que famoso de Auschwitz, que dice el trabajo libera. Se lo ve al Papa solito entrando, al Papa Benedicto. También luego fue Francisco, pero esto fue en el 2006, lo que les digo. El Papa Benedicto entra y se escucha detrás un violín tocando una melodía judía de una fuerte emoción. Y habían algunos viejitos vestidos con los trajes de los campos de concentración, que eran algunos sobrevivientes de los campos de concentración que todavía quedaban. El Papa entra, va recorriendo una especie de pequeños monumentos de homenaje que había allí para las distintas etnias y minorías que habían sido allí asesinadas, y luego da un discurso el Papa. Un discurso que después les pido que lo busquen. Discurso del Papa Benedicto en Auschwitz, en el campo de concentración de Auschwitz. El Papa empieza diciendo, qué difícil es para un Papa alemán estar en este lugar. Qué difícil es decir una palabra en este lugar. Me sale esto, dice el Papa. ¿Dónde estaba Dios cuando pasó todo esto? ¿Dónde estaba, Señor? ¿Cómo has permitido este triunfo del mal sobre el bien? ¿Cómo has permitido este sufrimiento del inocente, de tantos y tantos inocentes? Esa pregunta
que nos pasa a cualquiera, cuando pasamos un momento difícil, la hace el Papa. Entonces, cuando el Papa se pregunta eso, el Papa Benedicto, además un gran teólogo como el Papa Benedicto, un grandísimo teólogo, además un santo hombre que lo es, hoy justo murió el hermano del Papa Benedicto. Cuando el Papa dice eso, es como de alguna manera nos habilita a la espiritualidad de la pregunta. La espiritualidad la pregunta a Dios. Pero no termina ahí el discurso. Después léanlo, pero él dice, de alguna manera responde, dice, nos equivocamos si juzgamos a Dios, si pretendemos juzgar a Dios. Porque Dios lo conoce todo. Y lo conoce todo en la dimensión de la eternidad. Nosotros solo conocemos fragmentos, chiquitos, pequeños, pero Dios lo conoce todo. Como diciendo el Papa, yo no lo entiendo, pero en fe, creo en la bondad de Dios, aún en esto, aún en Auschwitz, que quizás deba ser como el símbolo más fuerte de la maldad. Bueno, entonces, cuando surge la pregunta, que es como en nuestro lenguaje podríamos decir, o la ira de Dios, o nosotros podríamos decir el abandono de Dios, el olvido de Dios, o como el Papa Francisco cuando empezó la pandemia el 27 de marzo comentaba el texto de la tempestad calmada. Entonces, nos recuerda el Papa que a veces Dios parece ausente, la ausencia de Dios. Bueno, eso, como el castigo de Dios, como la ira de Dios, como la indiferencia de Dios, todo eso dice más de nuestro modo de entender que del ser de Dios en sí mismo. Por eso tenemos que pedir la fe, pedir la fe para poder entender que los planes de Dios son siempre perfectos. Los planes de Dios son siempre perfectos. Entonces, podemos entender que si nuestra debilidad entiende como abandono, como ira, como castigo, como indolencia de Dios, pero en realidad es lo que yo veo, pero lo que en realidad es, aunque yo no lo experimente, lo que en realidad es amor y ternura de Dios. Es amor y ternura de Dios, porque en Dios solo hay amor y misericordia. Solo hay amor y misericordia. Y ahora entonces solo la fe puede a nosotros ayudarnos a comprender, contemplar y aceptar este misterio del obrar divino de Dios. Y esto es lo que hoy les invito a que renovemos. Yo quiero creer en el amor, en la ternura y en la bondad infinitas de Dios. Bondad y ternura infinitas y perfectas de Dios. Hay un salmo, el Salmo 135, que lo cantamos siempre, acá lo canta Clelia en las misas siempre, cuando toca, en hora también. Lo repetimos, lo conocemos en la liturgia mucho, ¿no? Decimos, dad gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia. El Salmo 135. Él hizo el cielo y la tierra porque es eterna su misericordia. Y Él dispersó a los soberbios porque es eterna su misericordia. El Salmo 135 nos dice en el Antiguo Testamento, y acá quiero entrar ya a la segunda parte para hablar bien desde la Biblia, desde la Escritura y sobre todo del Antiguo Testamento, de ese amor y de esa ternura de Dios. Lo que nos está diciendo este Salmo es que la clave con la cual Dios hace todo es la misericordia. Todo lo que Dios hace y ha hecho es porque es eterna su misericordia. Entonces, yo puedo hacer un salmo de mi vida de eso. Yo puedo decir, porque Él hizo que me pasara tal cosa, porque es eterna su misericordia. Porque yo conocí a tal persona, porque es eterna su misericordia. Las cosas buenas y las cosas que no me parecen tan buenas. Todo ponerlo en la eterna misericordia de Dios, porque es eterna su misericordia.
entonces entiendo que la clave de todo lo que existe es la misericordia de Dios. Y yo les voy a contar ahora, y acá es la segunda, como para detenernos un poquito, les quiero contar que Dios nos ha escrito una carta muy maravillosa a todos, que, claro, todos dicen, sí, la Sagrada Escritura, claro, esta carta es una flor de carta que la tenemos para siempre. Pero yo les voy a mostrar ahora una carta que nos llega desde Dios, que llega desde Dios y que la vamos a ir leyendo. Llega el cartero, bueno, el cartero ya no llega, ya no hay más eso, bueno, llega un mail o un WhatsApp y dice, vení, hijo mío, hija mía, mostrame tu rostro, déjame oír tu voz, porque tu voz es suave y es hermoso tu semblante para mí. Vos valés mucho para mí, sos valioso, valiosa, y yo te amo. Muchas veces nos falla la autoestima, y nos falla la autoestima porque quizás hemos sufrido abandonos humanos, o porque quizás nos han querido mal, o porque quizás nadie, o porque quizás porque, qué sé yo, hay gente que es fea, pobre. Pobrecito, como dice la canción, que se mueran los feos. Es decir, pobrecitos los feos. Y entonces podemos sentir complejo de algunas cosas de esas. Pero dice, Señor, ven, hijo mío, mostrame tu rostro. Como diciendo, yo quiero verte a vos. Para mí no sos feo, tu voz es suave y es hermoso tu semblante para mí. Sos tan valioso para mí y yo te amo. Y eso no me lo dice alguien cualquiera, me lo dice el creador de todo. Mirá, dice ese creador, aunque todo se aparte, aunque se vayan las montañas y se caigan las colinas, mi amor no se va a apartar de vos. Aunque haya un tsunami, aunque se caiga, no sé, se caiga internet, deje de existir Google, aunque lo que ya parece imposible que pase, pase, no te preocupes, lo que no va a pasar es que yo te deje de amar. Jamás mi amor se apartará de vos. Te voy a llevar en mis brazos. Te voy a tener sobre mi regazo como un niño cuando es consolado por su madre. Así yo te voy a consolar. Porque yo te amé con amor eterno. Desde antes que existieras, desde antes que tus padres supiesen que vos existías, yo ya te amaba. Por eso siempre te estoy atrayendo hacia mí con fidelidad. Es decir, no dejo de hacer que me atraigas a mí, que te atraiga, de atraerte hacia mí. No dejo. Significa eso, te atraje con fidelidad. Todo el tiempo soy fiel y te atraigo hacia mí. Y te atraigo con lazos humanos, es decir, te pongo trampas humanas, te pongo motivaciones humanas, ataduras de amor para que vengas. Y yo para vos era como aquel que alza a un niño contra sus mejillas. Por eso, hijo mío, bebe y embriágate de amor. No temas, yo te rescaté, te llamé por tu nombre y sos mío. Y esto viene bien recordarlo, porque ustedes saben, a veces en la iglesia han habido corrientes en la historia de la iglesia que no creíamos en el perdón de Dios. Por ejemplo, uno de los, no un padre justamente porque no es santo, un padre de la iglesia, pero un escritor del antiguo, Tertuliano, él pensaba que cuando uno se bautizaba se le borraban todos los pecados, pero ya después, si uno pecaba, sonaste. Por eso Tertuliano decía, no, hay que estar ahí esperándose en el momento de la muerte. En el momento de la muerte nos bautizamos, porque no creía en el perdón. La iglesia después reconoció siempre reconoció, no, el perdón es infinito, 70 veces 7. Dios no deja de perdonar. Como nos invita a perdonar siempre, no deja de perdonarnos. No temas, no te inquietes. Yo te he rescatado. No temas, no te inquietes, porque yo soy tu Dios, yo te fortalezco y te ayudo y te sostengo con mi mano victoriosa. No tengas miedo si a veces sentís que perdés. No te inquietes.
yo estoy con vos. Yo soy tu fuerza, no es tu fuerza el mercado, el aguinaldo, el auto nuevo, no sé cuántas cosas más que no, eso no tiene, no. Yo soy tu fuerza y yo te voy a sostener siempre. No temas, hijo mío, no te asustes. Yo te voy a rescatar porque estoy con vos para salvarte. Estoy con vos para salvarte. Te voy a rescatar siempre. Yo he visto tus caminos y me doy cuenta que te equivocaste, que metiste la pata, que te fuiste para allá, pero te sanaré, te guiaré y te colmaré de consuelos. Yo te sanaré. Yo, el Señor, tu Dios, estoy en medio de ti. Exulto de alegría por vos y te renuevo con mi amor. Y por vos lanzo gritos de alegría. Grito de alegría por vos. Y esta carta viene de Dios. Miren, ahí están todas las citas. Todo esto es de la Biblia. El Cantar de los Cantares, capítulo 2, versículo 14. Isaías, capítulo 43, versículo 4. Isaías, capítulo 54, versículo 10. Isaías 66, Jeremías, Oseas, Cantar de los Cantares, Isaías, Jeremías, Isaías y Sofonías. Así nos ama este Dios. Entonces, y esto ya en el Antiguo Testamento. Entonces, este es como el contexto, el fondo en el cual nosotros podemos empezar a conocer el amor de Dios. Dice la Escritura, San Juan en su carta, nosotros hemos conocido el amor que Dios nos tiene y hemos creído en él. Hemos conocido el amor que Dios nos tiene y hemos creído en él. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es conocer el amor que Dios nos tiene para poder creer en él. ¿Cómo se hace? Empezamos pidiendo, Señor, dame la gracia de conocer, experimentar la grandeza de tu amor, el amor que me tienes. Señor, dame la gracia de conocer que tu amor es ese amor tierno, como esa carta que está acá, que está en la Biblia, claro. Y entonces ahí entender todo, desde ahí entender todo, desde ese amor tan grande que Dios me tiene. Entenderlo todo desde ahí, porque esta es una verdad que nunca va a dejar de ser nueva y esta es una verdad que siempre me va a dar fortaleza y vida. Ahora, todas estas cosas, esto es como un pequeño, esta carta podría tener 20.000 páginas del amor de Dios, pero todo esto se resume en, en, una, en una palabra, todo esto, Cristo. Por eso San Pablo, al final del capítulo 8 de los Romanos, dice eso tan hermoso, que dice que por eso nada ni nadie podrá separarme jamás del amor de Dios manifestado en Cristo Jesús. Nada ni nadie podrá separarnos jamás del amor de Dios manifestado en Cristo Jesús. Esto lo dice San Pablo en el capítulo 8, versículo 39. Dice, por eso estoy convencido